Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta semana comienzo a transmitir mediante Radio La Red en Denver y quiero darle las gracias a la administración de Radio La Red por invitarme a tomar parte de este ministerio que es basado en compartir la verdad de Dios con mucho amor. Un saludo a toda la administración de Radio La Red y a todos los radioescuchas de Denver y de todas las partes de la tierra desde donde nos están escuchando. El programa de hoy es basado en Génesis 3, verso 1 y Génesis 3, verso 4. En Génesis 3, verso 1 encontramos la primera mentira que se emitió en el planeta Tierra. Esa mentira fue dicha por Satanás y ataca directamente a Dios, acusando a Dios de decir una mentira. En Génesis 3, Adán y Eva vivían en el jardín del Edén y ellos tenían una relación de completa confianza y honestidad con Dios. Pero Satanás, quien era un ángel creado por Dios y líder de alto rango entre los ángeles, quiso ser como Dios, se rebeló en contra de Dios. Y Satanás, junto con una tercera parte de los ángeles que lo siguieron, fueron expulsados del reino de Dios. Cuando Satanás vio la creación de Dios en la tierra, su intención ha sido siempre la de tomar para sí el trono y la adoración que solo le pertenece al Creador eterno de todas las cosas. Para Satanás poder dirigir a los seres humanos hacia sí, él tiene que primero destruir la relación honesta, basada en la verdad de quién es realmente Dios y de quiénes son realmente los seres humanos. Satanás tiene que plantar dudas y mentiras, creando una narrativa diferente a la realidad y diferente de la verdad. Satanás tiene que crear en la mente y en el corazón del ser humano ideas que niegan las verdades que Dios nos ha revelado. En la primera mentira que Satanás dijo en el jardín del Edén, Satanás puso en la mente y en el corazón de Eva duda sobre lo que Dios ya les había dicho. Satanás comenzó con un ataque al carácter de Dios, sembrando la cizaña o la discordia de que era posible que Dios les mintió. El Señor le había prohibido a Adán y a Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y les indicó que si ellos comían de ese árbol, ellos morirían. Pero Satanás, cuando visitó a Eva, lo primero que hizo fue crear duda sobre el carácter de Dios, para luego acusarlo de mentiroso. En Génesis 3, verso 1, Satanás, la serpiente, le dice a Eva, «¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?» Fíjate que Eva sabía claramente lo que ellos debían y no debían de hacer. Ellos podían comer de todos los demás árboles, sin restricciones, excepto de ese único árbol. Ellos eran libres de confiar en lo que Dios les había instruido o de rechazar lo que Dios les había dicho. Una vez que Satanás preparó la mente y el corazón de Eva, implantando la duda, diciéndole una mentira, luego Satanás fue directo, duplicando sus esfuerzos, mintiendo sobre las consecuencias. Básicamente, Satanás acusó a Dios de mentir como si Dios tuviese alguna necesidad de mentirles para poder mantener control del universo. En Génesis 3, verso 4, Satanás le dice a Eva, «No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal». Satanás les mintió creando dudas. Satanás les mintió diciendo que Dios les mintió referente a la muerte. Y Satanás les mintió sobre ellos poder ser como Dios. Satanás les mintió sobre la verdad porque Dios es la verdad personificada. Satanás les mintió sobre la creación porque les indicó que ellos, aun siendo creados, podían ser como Dios. Satanás creó la mentira en el reino de Dios de que él debía de ser adorado como Dios, por lo que fue expulsado. Y esa misma mentira es la que él usó para destruir la relación entre Dios y los seres humanos por siempre.
El mentiroso Satanás acusó a quien es esencia de la verdad. Acusó a Dios de ser mentiroso. Pero Dios es la esencia de la benevolencia y de la verdad, y Dios no cambia. En Proverbios 6, versos 16 al 19 dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. De hecho, todo esto describe acciones de Satanás y describe las acciones de los que, sin aún darse cuenta, actúan igual que Satanás. Por eso, cuando Jesús acusó a los fariseos y a los maestros de la ley de ser mentirosos, Jesús los acusó de ser hijos de Satanás. En Juan 8, verso 44 en adelante, Jesús les dijo a ellos: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, éste ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quiénes de ustedes me pueden probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Vivimos en una guerra espiritual bien intensa que comenzó en el jardín del Edén. La guerra es entre la verdad y la mentira. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida eterna. Vez tras vez Jesús indicó ser la verdad. Cuando Él vino, Él dio testimonio de la verdad. Mientras que Satanás aún hoy día nos susurra en los oídos las mismas palabras que le dijo a Eva, que fueron: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran del árbol del jardín? Esa misma frase la escuchamos con diferentes propósitos. Es verdad que Dios les dijo que Él existe. Es verdad que Dios les dijo que Él hace milagros. Es verdad que Dios les dijo que la Biblia es cierta y es su palabra. Es verdad que Dios les dijo que Jesús es su Hijo y es Dios. Es verdad que Dios les dijo que Jesús resucitó de la muerte. Es verdad que Dios les dijo que Él regresaría a establecer su reino en la tierra. Es verdad que Dios les dijo que están muertos en pecado. Es verdad que Dios les dijo que Jesús murió para perdonarlos y salvarlos de la condenación. Es verdad que Dios les dijo que la vida eterna es real. Satanás, desde el principio, ha corrompido, ha negado, ha distorsionado, ha destruido, ha mentido, ha asesinado, ha condenado, ha blasfemado y ha trabajado arduamente con todo tipo de mentiras aplicadas en las doctrinas de la Iglesia, mentiras aplicadas en la medicina, mentiras filosóficas, mentiras económicas, mentiras políticas, mentiras psicológicas, mentiras sociológicas, mentiras en todo tipo de sistema en el que tiene que vivir el ser humano en la tierra. ¿No te pasa que a veces tienes una conversación con alguien y te dicen algo que tú sabes que la persona está intencionalmente y claramente diciendo una mentira, y la persona no tiene el más mínimo remordimiento ni incomodidad de mentir? De hecho, hay personas que mienten en grande y luego celebran el haber podido mentir en grande como si fuese una medalla que la exhiben con gran orgullo. Estas personas describen claramente el verso en Romanos 1, versos 18 al 21, que dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo,
las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cuando nos encontramos con estos tipos de personas que viven en esclavitud de la mentira y la falsedad, esas personas no tienen paz. La paz no existe en un corazón que ha aceptado vivir en la mentira. Zacarías 8, verso 16 dice: lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae paz. Un libro que les recomiendo que lean, aunque aún no está en español, se titula Live Not by Lies, escrito por Rod Dreher. En su libro, él explica el nivel de mentiras que tiene que existir en los sistemas dictatoriales y totalitarios. En estos sistemas existe un grupo de personas que te quitan la libertad y te obligan a vivir bajo sus mentiras aplicadas en los sistemas de la sociedad que ellos dominan. Rod Dreher menciona la diferencia entre un sistema dictatorial y uno totalitario. En el sistema dictatorial, los líderes dictaminan y controlan tu vida, haciendo tu vida difícil de vivir. Pero en el sistema totalitario, no solo los líderes dictaminan y controlan tu vida, haciéndola difícil, sino que también requieren que creas la mentira de que el líder es Dios y que le debes de rendir adoración. Ese es el caso en Corea del Norte. También todo país regido por el comunismo tiene como meta hacerle creer a los ciudadanos la mentira de que Dios no existe y es solo al Estado a quien se le debe rendir pleitesía. Pero fíjate que cuando ponemos a prueba históricamente la declaración, es verdad que Dios les dijo, y llegar a la conclusión de que sí es cierto, sí es verdadero que Dios nos dijo, podemos entonces aumentar aún más nuestra fe de que Dios obra en nuestra historia y tener evidencia de su benevolencia, evidencia de su omnisciencia, evidencia de su poder ilimitado, evidencia de su fidelidad, evidencia de sus promesas cumplidas y evidencia de su amor. Podemos ir hacia atrás, examinar la verdad y el cumplimiento de las profecías que Dios hizo y llegar a la conclusión de que Dios no miente. Y también concluir de que Dios, aún hoy día, tiene el control de todo el universo. Nada ni nadie se puede escapar de la presencia de Dios. De hecho, uno se miente a sí mismo si cree que Dios no está al tanto de todo en la vida. El Salmo 139, verso 2 dice que aún en la distancia, Dios lee nuestros pensamientos. En Génesis 6 leemos sobre la gran maldad que existía en la tierra en los tiempos de Noé. Pero es verdad que Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. Dios encomendó a Noé a hacer un arca con el cual salvaría a su familia y algunos animales. La acción de Noé al construir el arca era basada en la verdad de lo que Dios le había dicho. Todo el mundo que rodeaba a Noé se burlaba de él y de su familia. No creían en la verdad de lo que Dios le comunicó a Noé hasta que llegó el día del diluvio. Ellos nunca habían visto lluvia. Y fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca. De hecho, Jesús, quien es Dios en la carne, afirmó la verdad de la historia de Noé, del diluvio y del arca. En Mateo 24, versos 37 al 39, Jesús dijo referente a su segundo regreso lo siguiente: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre.
Lo que Dios dijo a Noé que sucedería, sucedió y Jesús lo confirmó. Es verdad que Dios le dijo a Ezequiel que Israel sería restaurado en su propia tierra. ¿Y fue esto cumplido? En el 722 a.C., Israel cayó en manos de Asiria y el reino del norte, que era Israel, cesó de existir. Luego, en el 586 a.C., Babilonia conquistó a Judá y destruyó el templo en Jerusalén. Pero mediante Ezequiel, Dios informó que Israel sería restablecida una vez más en su tierra y sería una nación independiente. En Ezequiel 37, Dios afirmó mediante la profecía de los huesos secos lo siguiente. Y comenzando con Ezequiel 37, verso 11, dice: Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Ezequiel comenzó a profetizar en el 593 a.C. ¿Es verdad esto que Dios le dijo a Ezequiel? Fíjate que después de más de 2500 años, en el 1948 exactamente, Israel nuevamente vino a ser una nación independiente ocupada por judíos, quienes vivían en todas partes del mundo y que fueron llamados por Dios a que regresaran a la tierra prometida. La nación de Israel de hoy es el verdadero cumplimiento de esa palabra verdadera de Dios que Él nos las dejó saber miles de años atrás y que está documentada en las Escrituras bíblicas. ¿Es verdad que Dios dijo que enviaría a su Hijo Jesús a salvar al mundo de pecado? Esa verdad fue emitida por Dios desde el momento que Adán y Eva pecaron. Génesis 3, verso 15 dice que pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta promesa es referente a Jesús. Dios repitió la promesa en Génesis 12, versos 3 y 7 con Abraham, cuando indicó que el Mesías sería de la semilla de Abraham. En Génesis 49, verso 10, nos dice que el Mesías sería de la tribu de Judá. En Jeremías 23, versos 5 al 6, dice que sería hijo de David. En Isaías 9, verso 6, afirma que sería Dios. En Miqueas 5, verso 2, dice que nacería en Belén. En Malaquías 3, verso 1, dice que visitaría el templo. En Daniel 9, verso 26, dice que moriría en el año 33 después de Cristo. Y en Isaías 53, verso 11, habla de la resurrección y del significado de la resurrección, y dice: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. La resurrección de Jesús fue un evento histórico que confirma todas las verdades que Dios nos había hecho sobre enviar a su Hijo Jesús, el Mesías, a salvarnos de pecado y darnos la vida eterna. Jesús anunció de antemano su muerte a sus discípulos y anunció también de antemano su resurrección. Y cuando Jesús resucitó, Él estuvo 40 días más en la tierra antes de Él ascender al cielo. Él instruyó a los apóstoles y discípulos en doctrina y compartió con ellos verdades eternas. Esas son verdades escritas en la Biblia y que podemos confiar 100% en ellas. Para nosotros hoy día,
especialmente nosotros que vivimos en esta generación, tenemos que recibir y guardar con mucho celo las promesas que Jesús nos hizo sobre las cosas a suceder en el futuro, sobre su segundo regreso y el establecimiento de su reino del milenio aquí en la tierra, que eventualmente será totalmente una tierra nueva, hecha según el final explicado en Apocalipsis. Estamos viviendo en tiempos que, cuando lo analizamos a la luz de las profecías de Daniel, de Jeremías, de Isaías, de Jesús, de Pedro y de Pablo y de Juan, podemos notar que profecías apocalípticas se están cumpliendo. Dios nos comunicó esas verdades para que nos mantengamos firmes en la fe, confiando en que todo lo que Dios nos dice es la completa verdad. Y si nuestra fe y nuestro fundamento es la verdad en Jesús, podemos tener paz porque sabemos que según todas las promesas se han cumplido anteriormente, las promesas para el futuro también se van a cumplir. Pero con mentiras, el plan de Satanás y tus enemigos es crear duda en ti al hacerte cuestionar la palabra de Dios y su benevolencia. Con sus mentiras, el enemigo desea desanimarte y hacer que te enfoques en tus problemas en vez de enfocarte en Dios. Con sus mentiras, el enemigo hace que te desvíes al hacer que las cosas incorrectas se vean atractivas y que veas las cosas incorrectas con más atractivo que las cosas que son correctas. El plan del enemigo es el de derrotarte y hacerte sentir como un fracaso para que ni siquiera intentes hacer el bien. El plan del enemigo es crear atrasos y hacer que pospongas algo para que al final nunca se haga. El plan del enemigo es el de destruir los planes buenos y eternos que Dios tiene para ti desde el principio del mundo. Por lo tanto, cada vez que te venga a la mente el pensamiento de que es verdad que Dios te dijo algo, para comenzar con dudas, detente a orar y a reprender al enemigo, como Jesús reprendió al enemigo durante sus 40 días de prueba en el desierto. Pero cuando el Espíritu Santo te susurra al oído y te dice que Jesús te ama y tiene promesas eternas para ti, puedes creer esa gran verdad eterna y comenzar a adorar a tu Dios y darle gracias y bendecir su nombre y regocijarte en ese recordatorio que Dios quiere compartir contigo para que continúes solidificando y ampliando tu fe en Jesús y para que continúes sirviéndole a Jesús. Jesús nos demostró que Él tiene poder sobre la vida y entre sus promesas está el verso que aparece en Juan 14, que dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Esa es la verdad, y en Jesús radica nuestra paz y nuestra esperanza. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y mi página en Facebook, Apologética con Marta, en donde puedes encontrar todos mis programas radiales en archivo y otros recursos recomendados para ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana. También puedes encontrar los podcasts en mi canal de YouTube, Apologética con Marta. Y si tienen cualquier pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.